Un trastorno de la conducta alimentaria es una enfermedad mental Ujú. que se manifiesta a través de la conducta alimentaria. Ok. Los TCA son mucho más que solo no comer o vomitar. Lo más importante es mencionar que la mayoría de las veces pensamos que un TCA se puede ver en el peso. Tenemos factores de riesgo predisponentes. Ujú. Por ejemplo, el ser mujer es un factor de riesgo predisponente, porque los estereotipos de belleza no son los mismos para hombres que para mujeres. Casi siempre se le echa la culpa al paciente. El paciente es el que no es disciplinado, Ok. no sigue, ¿no? Ujú. No tiene fuerza de voluntad. Todas las políticas de salud que Ujú. existen hoy están sesgadas. ¿Por qué? Por el sesgo de peso. Yo lo que les digo a mis pacientes es, o a las personas que acompaño, Ujú. mejor dicho, no pacientes, es si a ti te hace sentido algo de lo que te digo, ¿no? Y confías en que hay otra manera de cuidar de ti desde un lado amable, sin necesidad de sufrir, hagamos. Me daba mucho miedo porque yo decía, pues si no peso a la gente y no le mando dieta, pues nadie va a venir a mi consultorio. ¿Cómo puedo identificarlo? En realidad, si yo paso la mayor parte de mi día pensando en cómo me veo y en lo que tengo que comer, para mí sería un red flag. Todos nacemos con esa capacidad de escuchar y saber las necesidades de nuestro cuerpo. Solamente que a lo largo de nuestra vida se nos enseña a desconfiar de la señal. Desde que somos pequeños, ¿no? No te levantas de la mesa hasta que te acabes todo. Hay también factores dentro de la dinámica familiar que es importante tomarlos en cuenta para que se presente un TCA. ¿Cómo fue? Por ejemplo, venir de una familia que le da mucha importancia a la apariencia, ¿Qué? haber crecido con una madre, padre o ambos, o cuidadores que hacen dieta, Ujú. padres muy controladores, o padres que no ponen límites. No hay pérdida de peso que sea sostenible a largo plazo. Es donde se hace o sea, estamos de acuerdo, digamos, como en estas dos perspectivas. Ujú. Ya. Todas las personas que hacen dieta recuperan el peso entre 2 y 5 años posterior a la dieta. Hola a todos, bienvenidos a un programa más de ¿Quién eres? El día de hoy tenemos a Mariana Félix, nutrióloga y máster en trastornos de conducta alimentaria. Bueno, vamos a estar profundizando un poquito más en el tema. Buenos días, Mariana, ¿cómo estás? Hola, Abraham, buenos días. Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí, de verdad. Muchas gracias. Oye, antes de empezar, el programa se llama ¿Quién eres? ¿Quién es Mariana Félix? Bueno, pues Mariana Félix es una mujer cis que pertenece a la comunidad LGBT. Soy feminista, soy nutrióloga. Soy dog mommy, tengo dos perritas Ok, hermosas que amo. Me encantan las plantas y el café. ok, perfecto. Oye, y cuéntame un poquito de tu trayectoria, un poquito para que la gente que entienda por qué tienes las credenciales de lo que vamos a platicar. Ok, bueno, yo empecé con la práctica, digamos, convencional, ¿no? De la nutrición. Ya sabes, ¿no? La nutrióloga que cuando llegas al consultorio te pesa, Ok. tienes como este objetivo de perder peso, Ujú, aumentar ujú. masa muscular. Entonces yo me empecé a dar cuenta, bueno, y obviamente que prescribe dietas, ¿no? Sabemos que una dieta pues es tus porciones, contar las calorías, etcétera, ¿no? Tener como objetivos muy específicos en cuanto al peso. Por otro lado, a mí siempre me ha llamado la atención o me llamó la atención el tema de trastornos de la conducta alimentaria. Es un tema del que se habla muy poco Ujú. y la verdad es que es muy común, mucho más común pues de lo que pensamos, ¿no? Entonces, como que tenía estas dos inquietudes, ¿no? O sea, la práctica convencional y el tema de los TCAs. Entonces, yo me empecé a dar cuenta en las sesiones con mis pacientes Ujú. que era muy difícil pues para todos mantener como este peso que se perdía Ok. durante las Ujú, sesiones, que ujú. era muy difícil.
pues seguir esta dieta con tantas reglas, ¿no? Y como que me empezó a hacer mucho ruido porque yo decía, pues, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, ¿por qué ya no bajan? ¿Por qué les cuesta tanto trabajo, no? Ok. Casi siempre se le echa la culpa al paciente. El paciente es el que no es disciplinado, Ok. no sigue, ¿no? Ujú. No tiene fuerza de voluntad. Entonces yo decía, pues no, o sea, ellos me dicen que lo hacen y yo les creo, ¿no? Ujú. Entonces empecé un poco de manera autodidacta a como investigar más acerca de otras perspectivas de la nutrición y me encontré con una certificación en psicología alimentaria. Ok. Entonces, pues me llamó muchísimo la atención porque yo decía como que esto es fuera de lo que, pues de lo convencional, ¿no? Ujú. Entonces, comienzo la certificación y empiezo a aprender mucho sobre otras maneras de, pues, de relacionarnos con la comida y se me hizo muy interesante. Y después estudio la maestría en TCAs, entonces como que lo pude conjuntar todo. Y al mismo tiempo empecé a escuchar sobre este movimiento, que pues no es un movimiento como tal, pero es como pues un enfoque diferente Ujú. que se llama salud en todas las tallas. Ok. Entonces es cuando yo decido empezar a cambiar mi práctica y saco la báscula de mi consultorio, pero pues me daba mucho miedo porque yo decía, pues si no peso a la gente y no le mando dieta, pues nadie va a venir a mi consultorio, o sea, me voy a morir de hambre, ¿no? Ujú. Y empecé un poco como a cambiar el material que yo les brindo en la consulta, empecé como a leer muchos artículos que hablaban sobre em, pues esta práctica no solo de nutrición, sino también de medicina no centrada en el peso. Ok. Oye, y un poquito para ponernos en contexto. Como bien lo dices, quizás es algo de lo que no hablamos tanto como se debería, ¿no? ¿Qué es un trastorno de la conducta alimentaria? Pues partiendo desde ahí. Ok. Un trastorno de la conducta alimentaria es una enfermedad mental Ujú. que se manifiesta a través de la conducta alimentaria. Ok. Los TCA son mucho más que solo no comer o vomitar, por ejemplo, ¿no? O sea, Ok. yo les llamo entes porque realmente necesitas cumplir con muchos factores de riesgo para desarrollarlos y para mantenerlos, ¿no? Entonces, hay muchos mitos también alrededor de un TCA. ¿Cómo poder identificar si tengo un TCA o tengo un trastorno de la conducta alimentaria? Porque creo que no es algo que como dices, quizá hay mucha información, pero no todos estamos dispuestos a verla Claro. o no tenemos acceso a ella o simplemente no hemos tenido la curiosidad de preguntarlo. Pero, ¿cómo sé si tengo un trastorno de la conducta alimentaria? Pues fíjate que hay muy poca información realmente. Los Ok. únicos casos que, o sea, yo te digo trastorno de conducta alimentaria y tú en qué piensas. O sea, a lo mejor justo en dejar de comer o en provocarme el vómito después de comer, Exacto, ¿no? anorexia y bulimia, ¿no? Es Correcto. como lo que todo mundo pensamos. Sin embargo, existen un montón de trastornos alimentarios y creo que lo más importante es mencionar que la mayoría de las veces pensamos que un TCA se puede ver en el peso. O sea, yo pienso en alguien que está en los huesos y Ujú. realmente la mayoría de los trastornos de conducta alimentaria se presentan en cuerpos normales o en cuerpos considerados obesos o con sobrepeso. Entonces, creo que lo primero sería justo al no, o sea, son enfermedades mentales que no podemos diagnosticar con solo ver a la persona, ¿no? Ujú. Ujú. También se cree que es algo de adolescentes. Y yo en mi consultorio recibo a gente de todas las edades que tienen trastornos alimentarios que nunca han sido diagnosticadas Ujú. o que pues les dijeron como, pues ya estás curada porque ya no vomitas, ¿no? Pero hoy lo siguen presentando, ¿no? Y te hablo de mujeres de 50 años, 60 años que tienen un trastorno alimentario. Ok. Oye, y Pero creo que no respondí tu pregunta. ¿Cómo los puedo es identificar? justo, ¿no? O sea, sí, o sea, como el entender, porque puedo tener una vida normal, ¿no? Ujú, O comportarme dentro de lo que yo creo que es de manera regular, ajá. pero a lo mejor estoy cayendo en algún trastorno de la conducta alimentaria, Sí, ¿no? Entonces, justo un poco como para
crear esta conciencia en las personas que vean el podcast, de decir, oye, a lo mejor hay algo aquí que revisar. Sí, hay algo que se llama conductas alimentarias de riesgo. Ok. Las conductas alimentarias de riesgo son todos aquellos comportamientos que Ujú. tienen como objetivo controlar el peso, Ok. perder peso o modificar la imagen corporal, ¿no? Por ejemplo, aumentar la masa muscular, ¿no? Ok. Entonces, todas esas conductas alimentarias de riesgo en sí mismas no son un trastorno alimentario, Mm. pero pueden ser un síntoma inicial para desarrollar un TCA, Ok. ¿no? Ahora, dentro de los trastornos hay varios tipos de factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo predisponentes. Por Ujú. ejemplo, el ser mujer es un factor de riesgo predisponente, porque los estereotipos de belleza no son los mismos para hombres que para mujeres. Ok. Comunidad LGBT también somos más, tenemos más factores de riesgo porque hay mayor insatisfacción con el cuerpo, Ok. ¿ok? Luego tenemos los factores precipitantes. Estos son como lo que hace que el trastorno se manifieste o no. Ok. Ejemplo, dietas restrictivas a edades muy tempranas, Ok. que la mayoría de las personas han hecho una dieta desde En algún momento. pequeñitos Ajá. y muy pequeños o pequeñas. Otro sería, por ejemplo, dedicarme a alguna disciplina que tenga que ver con la imagen corporal. Ballet, atletismo, gimnasia. Ok. Eso es precipitante. O sea, Eso es ok. un Ok. precipitante, ¿no? Lo que va a hacer que el TCA se manifieste en algún momento, Ok. ¿ok? Y luego tengo factores de riesgo perpetuantes. Ok. Estos son los que hacen que el cuadro se mantenga en el tiempo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, está la parte social, que todo el tiempo se habla del cuerpo, Ujú. que todo el tiempo se habla de no ser gorda, que todo el tiempo se habla de que no tienes que comer azúcar Ujú. para que no te dé diabetes. Entonces, esas son las conductas alimentarias de riesgo. ¿Cómo puedo identificarlo? En realidad, si yo paso la mayor parte de mi día pensando en cómo me veo y en lo que tengo que comer, para mí sería un red flag. Ok. Ya tengo un red flag. O sea, ya identifico esto que me dices. ¿Qué es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué debería de hacer si es que quiero trabajar? ¿No? Porque Ok. cabe la posibilidad que a lo mejor ya, ¿no? Es muy complicado. La realidad es que la mayoría, por ejemplo, de las pacientes que acuden o de los pacientes que acuden a mi consulta son adolescentes porque sus padres les llevan a la consulta Ok. y o son personas que han tocado, o sea, ya como de 30, 40 que han tocado fondo Ok. y que dicen, yo sé que esto no es normal y me quiero recuperar. El tema es que todas estas conductas que te menciono en cuanto a alimentación y peso están normalizadas. Bien. O sea, no lo vemos como un problema. Es más, creemos que es disciplina, que la persona está cuidando su salud. Entonces es muy complicado que yo le diga a una persona, no inventes, puedes tener un TCA. Hay mucha resistencia Ah, es. porque lo haces por tu salud. O sea, no se ve como un problema. Entonces, creo que es muy importante que se empiece a hablar de estos temas. De hecho, tener espacios como el tuyo está padrísimo porque empezamos a dar visibilidad a estos temas, pero también creo que hay que hacer un cambio en las prácticas de los profesionales de salud. Mm. Todas estas conductas alimentarias de riesgo que te menciono, se les mandan, o sea, médicas, médicos y nutriólogas los recomiendan a personas gordas. ¿Para qué? Para que bajen de peso. Entonces, ¿cómo lo voy a ver como un problema si es algo que un profesional de salud me está diciendo que tengo que hacer? Sí. Y justo, o sea, un poco como para entender el tema y probablemente estoy hablando del completo desconocimiento. Eh, Generalmente relacionamos el tema de salud, pues sí, con el peso, justo lo que estás diciendo, ¿no? Ujú. ¿Cómo entender este tema de salud en todas las tallas, que creo que fue algo que me mencionaste hace ratito? ¿Cómo se entiende? O sea, qué otras cosas necesitamos medir para saber si está saludable o no? ¿No? O cómo le decimos a las personas que el peso en realidad no es algo que determine tu salud. Porque creo que es, o sea, incluso me lo dices y es algo como que me choca justo porque Yo lo toda la sé, vida lo hemos escuchado o lo he claro, escuchado así. sí. Em, creo
que es importante primero darnos cuenta que no tenemos el control total de la salud. O sea, este discurso de la salud está en tus manos, no es verdad. Hay un diagrama de los determinantes de salud de un individuo y nos habla de ambiente físico, ¿no? Por ejemplo, calidad del aire, calidad del agua, Ok. acceso a alimentos saludables, acceso a actividades recreacionales. Tenemos otro porcentaje que corresponde a el cuidado médico, que es como la calidad, ¿no? De los servicios de salud, Ok. el acceso que las personas tienen a esos servicios, ¿no? Tenemos la parte genética y biológica, que obviamente nos habla de como composición corporal de un individuo, pero eso es genético. Tenemos la parte de circunstancias sociales, discriminación, Ujú. ¿no? Yo no puedo hablar de la discriminación que sufren las personas gordas porque yo no soy una persona gorda, entonces no me corresponde a mí hablarlo, pero de pacientes he escuchado que son discriminadas en el médico, por ejemplo. O sea, que vas por un dolor de rodilla y te dicen tienes que bajar de peso. O sea, te duele la rodilla porque estás gorda. Pero si yo como persona delgada voy porque me duele la rodilla, ¿qué hace el médico? Me revisa. Entonces ahí es donde está el sesgo. No sé si me di a entender. Y un poco para parafrasearlo, ¿no? O sea, un poco es a la persona con sobrepeso o gorda, ¿no? Ni siquiera se dan la oportunidad de revisarlo, Exactamente. simplemente es ya la causa raíz Sí, es... te ven pasar por el consultorio y dicen, no, pues está gorda, es que seguro comes mucho, ¿no? Deja de comer. Y la gente es como de, pues ni siquiera me has preguntado qué como, ¿no? O si hago ejercicio o no hago ejercicio. Entonces creo que entender que la salud es multifactorial es súper importante y que no depende solo de cómo te ves, ¿no? Porque regresamos al tema de trastornos de conducta alimentaria. Es una persona que es delgada y aparentemente está sana, Sí, pero la salud mental, ¿cómo está? claro. Y la salud necesita cumplir como con tres esferas, ¿no? Que son la parte biológica, Ujú. la mental y la social. Ok. Y todo este sistema de creencias que gira alrededor del peso solo toma en cuenta la parte física, No, no las sí, otras esferas. ok. Y un poco porque creo que puede ser un tema polémico. Y Me van a cancelar. y justo como para dar como el contexto completo y y las personas puedan tomar una elección. Bueno, no sé si es elección o no sé, ¿no? Pero lo que quiero es poner la información en la mesa y Ajá. decir, eh, ¿qué otros, o cuál es tu visión? ¿Qué es lo que tendría que modificarse en el sistema de salud para que esto que me estás comentando sea tomado en cuenta? Híjole, está muy Sí. difícil tu pregunta, porque tiene que ver, o sea, todas las políticas de salud que Ujú. existen hoy están sesgadas. ¿Por qué? Por el sesgo de peso. O sea, es como si hablamos del machismo. O sea, es Sí, algo es que algo está estructural. exactamente, es algo sistemático. Entonces, ¿qué tendría que cambiar? Pues yo creo que volver a nacer todos. O sea, creo que, como te decía, o sea, hablar de estos temas es fundamental, ¿no? Yo lo que les digo a mis pacientes es, o a las personas que acompaño, mejor dicho, no pacientes, es, si a ti te hace sentido algo de lo que te digo, ¿no? Y confías en que hay otra manera de cuidar de ti desde un lado amable, sin necesidad de sufrir, hagamos. Voy a tratarlo de tratar de llevarlo a algo más accionable. Yo soy un profesional de la salud y estoy viendo a Mariana Félix en este podcast. ¿Cómo cuestiono mi práctica? Es decir, no vamos a cambiar el sistema completo, pero si llegamos a cada profesional de la salud, a lo mejor puede ser algo más accionable, ¿no? Sí. ¿Cómo podría un profesional de la salud que probablemente está teniendo este sesgo del peso empezar a cuestionar su práctica? Es que creo que para empezar a cuestionar tu práctica es necesario cuestionar tus propias creencias para que se manifieste en la práctica.
O sea, y es muy complicado, o sea, como mujer, por ejemplo, ir a un profesional de salud hombre que no sea machista. O sea, tú vas y dices, oye, me duele la cabeza, ¿no? Este, no es cierto porque a nadie me ha dicho que le duele la cabeza, estás hormonal. Entonces, es muy complicado porque tenemos que cuestionar nuestras propias creencias. Y eso es lo que hace mucho ruido de este enfoque. Claro. Entonces, creo que primero sería escuchar a la persona que asiste a tu caso. Sí, o sea, creo que O justo. sea, escucharlo, perdón, Sí, no, no, adelante, adelante. sin juicio, o sea, creerle. Si el paciente te dice, oye, yo estoy haciendo la dieta y se me complica, créele. Oye, yo he intentado de todo y no puedo bajar de peso, créele a tu paciente. Eso creo que es lo que nos falta, como sensibilizarnos. Porque estamos acostumbrados que el paciente tiene la culpa de todo. Es gordo porque quiere. Con el pobre está igual, ¿no? El pobre es pobre porque quiere. Exactamente. Cuando sabemos que es algo estructural, como tú bien decías. Ok. Eh, Ahora, viéndolo desde el otro lado, ¿no? Como paciente o como persona que asiste a un sistema de salud, ¿no? Ujú, El sistema ya es como es, ¿no? Y como decíamos, es complicado modificarlo. ujú. Como paciente, ¿qué puedo hacer para un poco, a lo mejor el profesional de la salud no se está dando cuenta de este sesgo, ¿no? ¿Hay algo que el paciente pueda hacer para tratar de modificar la forma en que es atendido? Claro, por supuesto. Algo que es importante es que creemos que quien está del otro lado, o sea, el profesional de salud, Ujú, tiene toda la razón en todo. Entonces, creo que lo primero sería, por ejemplo, si tú no te sientes cómoda, cómodo con algo de esa práctica, ujú. comunicarlo y decir cómo quieres que te trate, ¿no? Oye, ni siquiera me has preguntado cómo son mis hábitos. Oye, yo vine por un dolor de garganta y pues, ¿por qué me estás haciendo recomendaciones alimentarias, ¿no? Y o sería también acudir a profesionales que ejercemos una práctica distinta, una práctica desde la empatía, ¿no? Y con esto te hablo de todo. O sea, yo, por ejemplo, en el consultorio, en el espacio donde estoy con una doctora, con una médica general, Ok. y ella ni yo usamos bata, porque el trato es horizontal, no es de yo soy la doctora o yo soy la nutrióloga y soy quien manda. Entonces así le das como este trato de confianza, ¿no? Eh, Se habla de que se ejerce violencia desde la bata también. Entonces, somos iguales. O sea, tú vienes aquí a que yo te escuche y que te pueda dar ciertas herramientas, pero yo no soy más que tú. Ok. ¿Me puedes explicar un poquito eso de si ejerce violencia desde la bata? Es como o sea, como que la bata es este estandarte de poder. Ok. ¿Sí me explico? O Ajá. sea, muchas personas son violentadas en consultorios por médicos y médicas. Y un tipo de violencia pues es que baja de peso, mira, no dejas de tragar y por eso te duele la rodilla. Identificar que eso es violencia. No porque yo tenga una bata, me da el derecho de tratarte así en la consulta. O sea, mereces un trato con respeto. Seas flaca, seas gorda, seas trans, seas mujer, seas hombre. Sí, Entonces, sí podemos pedir como un trato digno en la consulta, o te decía, ¿no? Buscar otros espacios en donde se brinda pues más empatía. Entonces, por ejemplo, en mi consultorio te digo, no uso bata, no tengo escritorio, ok. o sea, es como irte a tomar un café, ¿no? De hecho, Ujú. les ofrecemos café, un té, tengo un pizarrón, Ok, tengo un mobiliario donde todos los cuerpos pueden estar cómodos, no tengo báscula. ok. ¿Cómo?
¿Cómo determinas? Y no sé si a lo mejor mi pregunta viene desde todo lo tradicional de la nutrición, ¿no? Que una persona que acude contigo está alcanzando sus objetivos de Por, salud alimentaria. ajá, porque los objetivos los establecemos al inicio del acompañamiento y la mayoría de las personas que asisten conmigo pues saben el tipo de práctica que tengo, ¿no? Ok. O sea, es raro que me digan quiero perder peso. Es raro, sí Ujú. llega a pasar, Sí. pero si ese es el objetivo, entonces explorar un poco de la historia. ¿Por qué quieres perder peso? ¿Por qué es importante para ti? Ujú, ujú. Ver si hay red flags, ¿no? Que nos hablen de conductas alimentarias de riesgo. Y ya me perdí, Los me objetivos. distraje. ¿Cómo? Ok, ajá, se establecen los objetivos en las sesiones, pero por ejemplo, si tú me dices, me refiere tal médica porque tengo resistencia a la insulina. Ujú. Entonces es, ok, ¿cuáles son los objetivos? Pues de alguna manera saber o conocer estrategias que nos permitan pues el tratamiento de este padecimiento y que tengas una relación armoniosa con la comida. O sea, tratamiento de resistencia a la insulina sin, o de diabetes sin restringir alimentos, por ejemplo. Entonces, uso muchas, como, no muchas, sino algunos de los principios de alimentación intuitiva. La alimentación intuitiva es como este enfoque en donde la persona decide cuánto comer, a qué hora comer. O sea, le devolvemos como esta confianza en su cuerpo. Entonces es como un entrenamiento de cómo hacerle caso a esas señales. Entonces casi siempre el objetivo es, ya no quiero hacer dieta, Ok. ya no quiero hacer dieta, quiero comer sin culpa, por ejemplo. Eso, la parte de la alimentación intuitiva es, o sea, hay forma de saber qué requiere mi cuerpo. O sea, Claro, dulce, salado. 100%. Todos nacemos con esa capacidad de escuchar y saber las necesidades de nuestro cuerpo. Solamente que a lo largo de nuestra vida se nos enseña a desconfiar de la señal. Desde que somos pequeños, ¿no? No te levantas de la mesa hasta que te acabes todo. Ok. Y aunque yo ya esté lleno de niña, me tengo que acabar todo. No te voy a dar postres si no te acabas las verduras. Y luego las dietas son otro factor para desconectarme del cuerpo. ¿Por qué? Porque te mandan 10 almendras, un tercio de lata de atún, y a lo mejor eso no me llena. Pero como es lo que dice ahí, pues no importa que me muera de hambre. Yo sigo la instrucción. O sea, es un tema muy complejo. Podríamos hablar Sí, sí, sí. aquí 8,000 horas, porque creo que tiene que ver con cuestionar y con estar dispuestos a escuchar que hay otras maneras Sí. de cuidar de nosotros. Ok. Sí, y de hecho es el objetivo de la plática. No sé cómo decir, a lo mejor y despertar el gusanito de alguien, ¿no? Claro, "Ah, esto me hizo clic, ¿no? exacto. ¿Qué puedo yo hacer para investigar más, ¿no? Eh, y un poco para entender y que la gente lo tenga un poquito claro, ¿no? Y yo también, ¿no? Las personas que van contigo también tienen asesoría psicológica o más bien eh, ese acompañamiento debería de tener, viene por otra persona. Sí, lo ideal, bueno, yo siempre refiero, si considero que lo requieren, Ajá. siempre refiero a terapeutas, psicólogas o incluso psiquiatras, Ok. porque necesitamos hacer una intervención como integral, ¿no? Cualquiera que sea el caso. Yo como tal no les doy ese acompañamiento psicológico porque no soy psicóloga, pero mis pacientes o mis acompañadas dicen que es como ir a terapia porque realmente no hablamos de qué es lo que tienes que comer y qué no, sino cuestionamos muchas creencias con algunas herramientas de terapia cognitivo-conductual, que eso también es parte del tratamiento o parte de las herramientas de la recuperación de un trastorno alimentario, Ok. Ok. pero como tal no es No una es. terapia psicológica, porque yo no soy psicóloga, Claro. ¿no?
pero sí trato de referir también y hacer un trabajo en conjunto. Integrar. Ujú. Ok. Pero no en todos los casos es necesario. O sea, no es como que van juntos siempre. Pues lo ideal sería que sí, Ok. pero hay personas que no, pues que no están abiertas, ¿no? Como a... Y es difícil también como vas a la nutrióloga y decir, ahora también necesitas terapia, pues no todo el mundo quiere ni puede pagar una terapia Claro. también psicológica. Sí, claro. Eh, Dentro de tu contenido y de lo que hemos venido platicando, como que entiendo que hay una relación con la comida. O sea, soy una persona y tengo una relación como si fuera la comida fuera una persona, ¿no? Eh, ¿Cómo identifico si tengo una relación sana con la comida? Ok, es una muy buena pregunta. Creo que lo primero sería tener una visión neutral hacia la comida. Si yo Ok. etiqueto alimentos como buenos, malos, Ujú, que es muy complicado que alguien no lo haga porque así nos enseñan, ujú. creo que me estaría diciendo que tengo una relación armoniosa. Verlos Ok. de manera neutral, ¿no? Todos los alimentos me aportan algo, Ujú. todos, ya sea de manera, o sea, nutricionalmente hablando, ¿no? Nutrientes, o de manera, por ejemplo, emocional. Ok. ¿No? Si yo te comparo una manzana con un pan de dulce, pues me vas a decir, no, claro, es más saludable la manzana, pero depende, o sea, depende para quién sea, ¿no? Si es una persona que lleva 10 años que no come un pan de dulce porque le da miedo engordar, entonces sería saludable que comiera el pan de dulce. Ok. Entonces creo que lo primero sería una visión neutral hacia la comida. Ujú. Eh, Como esta dinámica de premio-castigo, ¿no? Puedo comer esto porque ya hice ejercicio, que se les llaman conductas Ok. compensatorias. Ok. También yo creo que eso, si yo no tengo eso, o sea, si la comida no es una preocupación en mi vida, Ya. Eh, Lo entiendo como que no te genera alguna emoción no sí, negativa, ¿no? bueno, no hay emociones negras. Ok. A ver, ¿cómo lo puedo, decir? O sea, uno sería una visión neutral, Ujú, ujú, ¿no? ujú. Sí. Sí puedes disfrutar de la comida. O sea, eso está clarísimo, ¿no? Yo lo que les digo es la comida cumple con debe cumplir con tres objetivos. Que, no, con dos. Debe cumplir con dos objetivos. Que cumple todos tus requerimientos energéticos y de Ok. nutrientes y que sea placentero. Ok. Ya. Si es algo que yo puedo comprar, o sea, que es accesible para mí, que está disponible, me gusta, entonces eso sería una relación armoniosa con la comida. Pero si yo estoy eligiendo lo que voy a comer pensando en que eso es lo mejor para mí, para no estar gorda o para no enfermarme, ahí sería un reto. Y es complicado no hacerlo, porque así nos enseñan a relacionarnos con la comida. O sea, justo porque un poco lo que me dices es como creo que al menos, o la mayoría, hemos tenido algún pensamiento de ese tipo en algún momento de nuestra Sí, vida. Ya. Yo no tengo hijos, no sé lo que se siente, pero eh, hay algo que le recomiendas a los que sí tienen hijos para no, para no generar estas malas relaciones, esta mala relación con la comida a sus hijos. sí, que dejen a los niños en paz. O sea, me refiero a no comenten sobre su cuerpo, ¿no? Hacer comentarios de mi propio cuerpo enfrente de los niños es muy dañino. ¿Ok? Y creo que no enseñarles que hay alimentos buenos y malos, que eso es bien complicado porque ahora en las escuelas se les está enseñando comida chatarra y comida saludable. Entonces ya desde kinder, se les enseña a etiquetar alimentos. Yo en mi consultorio le digo la alacena porque es como un mueble y tengo réplicas de alimentos que luego utilizamos, ¿no? En la consulta.
Y el otro día llega una niña y dice, ay, comida chatarra, ¿no? Y yo así como de, no. Y yo le digo, o sea, sí, puede que te hayan enseñado que es comida chatarra, pero la comida chatarra no es mala. Es muy rica, es muy no sé qué, ¿no? Entonces, como eso, o sea, los niños son comedores intuitivos, ellos saben cuánto comer, en qué momento comer, y entonces hay que respetarles, ¿no? Hay etapas del desarrollo en las que comen más y comen menos, Ujú. pero hay que respetar eso. Entiendo la preocupación por la salud, ¿no? De la niñez, pero creo que a veces caemos como en esta obsesión y podemos estar cayendo en factores de riesgo. Ok. Y en esta parte del comer intuitivamente, eh, ¿me podrías dar un ejemplo? O sea, es decir, ¿cómo con tus pacientes les enseñas a lo mejor cuando tengas esta señal requieres algo dulce o requieres algo salado o es algo que depende de cada quien y necesito empezar ¿hay alguna técnica para empezar a escuchar a mi cuerpo y decir qué es lo que necesito? Sí, ¿Cómo es ese proceso? bueno, no es como tal de, a ver, vas a sentir Sí, sí, esto si sí. quieres algo dulce, porque efectivamente va a depender de muchas cosas, ¿no? Y el hambre y el apetito también tienen como diferentes factores, ¿no? Para que o es la interacción de diferentes factores para que se presente, o sea, para que una persona tenga hambre y tenga apetito, ¿no? Que van de factores ambientales, neuronales, emocionales, etcétera, ¿no? Entonces, más bien lo que hacemos primero es evaluar las creencias, Ok. ir reconstruyendo esas creencias para que yo pueda confiar en mi cuerpo. Y pues sí tenemos ejercicios donde vemos, por ejemplo, la escala de hambre, de saciedad, confía, si tienes hambre, pues tienes hambre, ¿no? Vemos también la parte metabólica, cómo está el metabolismo, porque a lo mejor tú has observado que tengo mucha hambre, que tienes mucha hambre a comparación de otros meses, Ujú. y eso nos podría dar a lo mejor un indicador de que algo está pasando en el metabolismo, ¿no? Entonces mandamos laboratorios, por eso te digo que es como muy integral, no es nada más, pues ya come intuitivamente, o sea, tenemos que explorar toda la historia de la persona. Ok. Ok. ¿Cómo mejoro mi relación con la comida? ¿Qué puedo hacer si ya identifiqué un par de red flags? Es decir, ¿cómo empiezo a mejorar esta relación que tengo con la Hay herramientas que, por ejemplo, en mi cuenta de Instagram les suelo compartir, pero algo que sería importante, pues sería tener recursos, ¿no? O sea, seguir cuentas que hablen de lo mismo, que te puedan dar como opciones. Asistir también a profesionales con una práctica distinta. comida? Dejar de seguir cuentas en Instagram que promuevan como todo este tipo de contenido de conductas alimentarias de riesgo. Em, y creo que ya. Ujú. Ok. Es un poco como los tres factores que me decías, ¿me los puedes recordar? Ay, se me olvidaron, pero DTC, el predisponente, el precipitante y el perpetuante, ¿no? perpetuante. Ajá. O sea, es como poner una barrera a esos factores de riesgo. O sea, como quisiera compararlo, ¿no? Pero es como, si estoy expuesto a más cosas, Claro, ¿no? Es más fácil que tenga exactamente, exactamente. Sí, porque yo puedo ser una persona que que cumple con muchos factores predisponentes, ¿no? Para tener un TCA. Por ejemplo, ser mujer, haber hecho dietas a edades muy tempranas, eh, ser bailarina de ballet, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, que eso también podría ser un factor, ser bailarina, un factor precipitante. Pero, por ejemplo, hay también factores dentro de la dinámica familiar que es importante tomarlos en cuenta para que se presente un TCA. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, venir de una familia que le da mucha importancia a la apariencia, ¿Qué? haber crecido con una madre, padre o ambos, o cuidadores que hacen dieta, Ujú. padres muy controladores,
o padres que no ponen límites. También tiene que ver con cuestiones de la misma persona, ¿no? Por ejemplo, que sea una persona que tenga una personalidad autoexigente, Ujú. perfeccionista. Ya. Sí, cuando hablamos de TCAs es muy complejo porque son muchos los factores que necesitan interactuar. De hecho, es complicado diagnosticarlos. Sí, y de hecho, o sea, siento como que hemos ido por la superficie, ¿no? Este, no hay, Sí, no, creo que nos desviamos. no, no, Ok. y sobre todo como en el sentido de podríamos entrar en algún punto y nos llevamos a varias horas de plática de la conversación, ¿no? Ujú. Pero justo lo que busco es dejar esa semillita, ¿no? Ahora, un poquito para entender tus motivaciones, Mariana. ¿Qué te llevó primero a estudiar nutrición y después ya meterte más de lleno a la de los TCAs? Fíjate que yo primero quería estudiar psicología ¿Ok? porque yo siempre he querido tener una clínica de trastornos alimentarios. O sea, realmente lo primero que me llamó la atención fueron los TCAs y después descubrí que la nutrición podías hacer como, o sea, que era como una carrera más integral, ¿no? Que veías Ujú. gastronomía, que veías psicología, que veías pues obviamente temas de salud. Y me llamó mucho más la atención y dije, ah, también siendo nutrióloga me puedo especializar en eso. Entonces creo que esa es la motivación y sobre todo ver que las personas sufren mucho cuando comen. Y la hora de comida, yo siempre les digo, no tiene por qué ser una guerra constante. Creo que eso es lo primero, ¿no? Y como esta culpa, o sea, me gusta enseñarles o recordarles que la comida es algo que necesitamos para vivir Ujú. y no debe ser algo que sufras. Sí. ¿Es algo en lo que crees firmemente? ¿En lo que Mariana cree? Te ayuda a mantenerte enfocada todos los días y decir, esto es a lo que, esto me apasiona y esto lo hago todos los días y lo hago con el mayor amor del Pues me gusta mucho escuchar a quienes llevan acompañamientos conmigo y mundo. ver cómo esta evolución, ¿no? Porque a lo mejor al inicio, cuando tuve la transición, yo decía, pues no sé si esto funcione, ¿no? Te decía hace un rato, o sea, me voy a morir de hambre. Pero ver que hay un cambio en las personas y que me dicen, Mariana, yo hace 5 años no me comí una rebanada de pastel de chocolate, es como, qué chido, o sea, qué padre que yo pueda ser parte de eso. Creo que eso es lo más bonito, ¿no? Que la gente te diga, me siento escuchada, no me siento juzgada Ya. y me siento bien, además. Sí. ¿Cómo manejas esta parte de los detractores de ¿no? Porque me imagino que son muchos, ¿no? Este, no sé qué tanto recibes comentarios en redes sociales Uf, muchos. ¿cómo manejas esa parte de, al final eres alguien que está cuestionando muchas de las creencias que tenemos arraigadas, ¿no? ¿Cómo manejas la resistencia de las personas? Y más cuando se vuelve más ya algo hacia ti como persona. Ujú. El hate en las redes sociales ya me hice, o sea, ya me blindé, ¿no? Porque sobre todo es de profesionales de salud, ¿no? Que te dicen, estás promoviendo la obesidad, estás promoviendo comida chatarra, ¿no? Entonces yo digo, pues es gente que no está dispuesta a escuchar que hay otra manera y pues está bien, ¿no? O sea, creo que pues cada quien tiene un camino y si Ujú, hay gente que no está lista, por mí está bien, ¿no? Pero sí me pasa mucho con quienes acuden a mi consulta y es algo muy frecuente que sí me desalienta un poco, ¿no? Porque a veces es difícil como transmitir toda esta parte, ujú, ujú. sobre todo también cuando lo hablas desde un privilegio, porque vuelvo al punto, yo soy una mujer delgada. Entonces es complicado que si yo como desde mi privilegio le digo a una persona gorda que ha atravesado por muchas violencias, decirle, ay, pues ama tu cuerpo, creo que tampoco es correcto, Ok. ¿no? Porque estoy perdiendo de vista que hay un sistema de opresión hacia esas personas.
Entonces es complicado y es algo que me desalienta porque sí he tenido gente que deja de ir a la consulta porque quieren perder peso. Y es algo que yo no voy a hacer, por ejemplo. Ujú, ujú. O sea, realmente no lo hago. O sea, no está como alineado a mis valores, ¿no? Porque trabajo con TCAs, porque mi práctica es esta, y está bien. Si a ti no te hace sentido lo que digo, pues sí te puedes ir, ¿no? Puedes buscar a quien tú quieras. Pero sí me desalienta. O sea, sí, diario, te lo juro, digo, esto estará bien. O sea, sí va por aquí o me tengo que regresar a bajar de peso a todo el mundo, ¿no? Y luego tengo un comentario hermoso de alguna acompañada que me dice, oye, me siento muy bien, ya dejé de vomitar, y es como de no, aquí voy a seguir. Pero es difícil. Honestamente, es muy complicado ir contracorriente, porque vamos contracorriente. Ujú. Y de hecho, justo por eso la pregunta, porque me imagino que debe ser muy complejo o y muy retador el, el justamente remar contra corriente y decir, estas son las creencias que se tienen. Yo con evidencia y con los conocimientos que tengo, te estoy presentando una propuesta distinta, pero justo como dices, no todo el mundo está dispuesto a escucharlo. No, y eso lo entendí también con el tiempo, ¿no? Al principio era como digo de Jehová, ¿no? Que así quería educar a todo el mundo, iba como de puerta en puerta de esta es la visión, ¿no? Nadie puede bajar de peso. Pero entendí que no toda la gente está lista. O sea, no toda la gente está lista y yo no soy quien para ponerme a educar a todos. O sea, esta es mi propuesta, ¿no? Si a ti te hace sentido, te sientes cómoda, adelante. Ujú. ¿Cómo está tu proporción de personas que acuden contigo, de hombres, mujeres y no, otro tipo de géneros, o de otros géneros? ¿Cómo es esa proporción? O sea, si notas una diferencia entre... Sí, totalmente. Son mayormente mujeres. Mujeres cis em, y comunidad LGBT. Ok. ¿Hay alguna razón que encuentres para eso? Sí, pues las mujeres, la presión social, ¿no? Por ser delgadas y por ser perfectas. Y comunidad LGBT, pues por este tema de insatisfacción corporal también. Hay mucha insatisfacción, o sea, sí hay estudios que hablan que, por ejemplo, hombres homosexuales, hombres cis homosexuales, Ujú. tienen mayor insatisfacción corporal comparado a hombres cis heteros. Ok. Entonces, la mayoría son mujeres y comunidad LGBT. En su mayoría mujeres, sí. Hombres creo que solo Esteban. Fue- Gracias, Esteban, por ponernos en contacto. Eh, ¿Crees que esta parte de la nutrición, te comentaba hace un ratito fuera de cámara que ya habíamos tenido una nutrióloga en el podcast, ¿no? Y ella nos decía, pues debería de ser pues, prácticamente educación básica, ¿no? O sea, debería de estar en las aulas y debería de estar, ¿no? ¿Qué crees tú que en la niñez deberíamos de tener como complemento para ser más integrales? O sea, específicamente en temas de nutrición. No necesariamente, o sea, porque como lo platicamos, tu práctica creo que es mucho más integral, ¿no? Entonces, ¿qué aparte o sea, sí puede ser parte de temas de nutrición, pero en general, ¿qué crees que deberíamos de tener como básicos si queremos tener como una mejor salud mental y queremos tener mejor desarrollo personal? Yo creo que sería importante más que enseñar, por ejemplo, qué alimentos son buenos y qué alimentos son malos. Ujú. Yo me enfocaría en alimentación variada, por ejemplo, hablarles de imagen corporal, o sea, que está bien tener el cuerpo que tienes. Y temas, por ejemplo, de autoestima, pero no basadas en cómo te ves. O sea, que tú eres importante por lo que eres, no por el tamaño. O sea, el tamaño de tu cuerpo sí es importante,
pero no va a determinar qué tan valiosa eres. Creo que eso sería increíble. Ok. Que suceda, pues está cañón, pero Sí, eso sería increíble. sí, claro. ¿Y qué crees que está haciendo que estos temas sean más visibles hoy? No sé, porque siempre han existido personas gordas, ¿no? Y siempre ha habido como esta diversidad y esta variedad, ¿no? Ujú. ¿Qué crees que hace que hoy sean mucho más visibles? Pues creo que justamente cuestionar, ¿no? O sea, la generación o estas generaciones cuestionamos, ¿no? Cuestionamos todo. Ujú, ujú. Por eso nos dicen que generación de cristal, pero realmente es que estamos cuestionando muchos temas que antes eran normalizados, ¿no? Todas las violencias, este, la diversidad sexual, la diversidad corporal. Creo que el cuestionar está bien. Bien. Y en esta parte de un poquito regresando a la parte de cuestionar las creencias, ¿hasta qué punto es, déjame formulo para encuadrarla bien, ¿no? Es como, tenemos toda esta diversidad, cuestionamos la forma de hacer las cosas. ¿Hasta qué punto se vuelve el tener esta diversidad o seguir un método? Y un poco lo hablo por el tema del peso, ¿no? De decir, eh, los que te cuestionan el tema de salud y el peso y toda esta parte, seguramente tienen un montón de evidencia que siempre te ponen, ¿no? Y entonces esta parte de este nuevo enfoque, ¿no? Lo cuestionamos. ¿Hay algún punto en el que estas dos visiones hacen match? Sí, claro, en que la pérdida de peso no es sostenible a largo plazo, por ejemplo, ¿Por qué? porque pues no puedes estar, a ver, cuando nosotros hacemos dieta, Ujú. nuestro cuerpo no sabe que estás haciendo dieta, o sea, que estás comiendo menos para que te quepa el pantalón. Ujú. El cuerpo lo interpreta como hambruna. Me están dando menos energía, estoy recibiendo menos energía, tengo que hacer algo. Entonces, ¿qué sucede? Que el metabolismo se adapta. Como está recibiendo menos, entonces lo que hace es, ok, me están dando poca comida, lo que yo tengo que hacer es volverme más eficiente reservando lo que está entrando, lo poco que está entrando, que utilizándolo como energía disponible a corto plazo. Ok. Entonces, esa adaptación metabólica nos lleva a que tú dejas de hacer dieta porque es muy difícil estar contando comida todo el tiempo. Y si todo el tiempo lo haces, entonces estaríamos hablando de otro problema, Ujú, ¿no? ujú, Que ujú. sería un trastorno alimentario. Em, entonces, cuando tú recuperas esta manera de comer, ¿qué dice el cuerpo? Ah, pues ahora sí me están dando pues ahora sí estoy cubriendo la energía. ¿Y qué va a hacer? Si ya se volvió más eficiente reservando, Yo reserva más. reserva más. Porque dice, una vez ya hubo escasez de alimento, entonces ahora voy a reservar por si me vuelve a pasar. Y es donde viene el efecto rebote. Pero entonces yo tengo un sistema que me dice, pues es que estás comiendo lo que ya sabes que no tienes que comer. Y entonces vuelvo a involucrarme en otra dieta restrictiva, Ujú. ¿no? Y el metabolismo se vuelve a adaptar. Entre más restrictiva sea una dieta, más adaptación metabólica hay. Por lo tanto, el peso que yo voy a ganar puede ser más que incluso lo que pierdo, ¿no? O sea, va a haber una ganancia de peso pues mayor, ¿no? Y no es que esté mal ganar peso, sino que se supone que es algo que te venden para perder peso. Entonces, este ciclo se le llama weight cycling y eso está en la literatura que las personas que tienen estos ciclos de pérdida y ganancia de peso tienen complicaciones cardiometabólicas, temas de resistencia a la insulina y una peor relación con la comida.
Entonces, esa es donde hacemos match, ¿no? Entre la visión normalizada Entre y lo estética, ¿no? convencional, Lo sí, convencional. o sea, el match sería que no hay pérdida de peso que sea sostenible a largo plazo. Es donde se hace o sea, estamos de acuerdo, digamos, como en estas dos perspectivas. Ujú. Ya. Todas las personas que hacen dieta recuperan el peso entre 2 y 5 años posterior a la dieta. Imagínate si yo en ese inter de 5 años sigo haciendo dieta, pues voy a tener una ganancia de peso a 20 años. Sí. Es más un hábito y el cómo me alimento más que una dieta, más que restringirme. Mm, no lo sé. O sea, no sé si es cómo me alimento. O sea, ¿qué cambiarías de mi expresión o de cómo lo Lo entiendes? estoy pensando. Eh, lo que pasa es que hábitos, híjole, a ver, eh, volvemos como a la parte de los determinantes de salud. Hay cosas que no están bajo nuestro control. Por ejemplo, el acceso a alimentos. No todas las personas Tienen el exceso. tienen el mismo acceso a todos los alimentos, ¿no? Claro. Y no hablo solo de poder adquisitivo, ¿no? O de ingreso familiar o de ingreso individual. También es la zona donde Ujú. vives, el clima. Hablamos que, por ejemplo, en México, la mayoría trabajamos 8 o 10 horas, Ujú. ¿no? ¿Cuánto nos lleva a trasladarnos de nuestra casa al trabajo? Mucho, 1 hora, ponte, Sí. ¿no? Entre el transporte y todo. Entonces, si estamos hablando de una mujer que es madre soltera, tiene que trabajar para mantener a sus hijos. Y cuando llega a su casa, tiene que revisarles la tarea, meterlos a bañar, prepararlos para el siguiente día. ¿En qué momento va a tener tiempo de hacerse su meal prep, salmoncito, o sea, salirse a hacer ejercicio? Ujú. Entonces, por eso es importante ver cada caso. Entonces, hábito, yo creo que no lo podemos generalizar porque la historia de cada persona es distinta. Hablando de requerimientos nutricionales y hablando de acceso, de tiempo, de gustos. Entonces, un poco lo que hacemos en la consulta es estas herramientas que yo te brindo o que yo te voy a proporcionar, ¿cómo las adapto a mi vida? O sea, Mariana, ¿no? Y a lo mejor Abraham tiene las mismas herramientas, pero aplicadas distinto para tu caso. Claro. Entonces, hablar de hábitos creo que no es algo que se puede generalizar. Y es ahí donde está el problema, porque las recomendaciones se hacen Simplificar. generales. Bien. Sí, digamos, sí, a un promedio, ¿no? Que generalmente, este, el promedio de la población o lo que sea, ¿no? Que Empezando, empezando por el índice de masa corporal. No sé si sepas la historia del IMC, pero el IMC lo inventó un matemático belga en 1800. ok. Lo creó porque él quería medir el nivel de criminalidad en hombres europeos comparado con hombres racializados. O sea, es un índice racista. Ok. ¿Y qué sucede? Él dice, bueno, pues voy a juntar a todos estos hombres europeos y ¿qué les puedo medir que sea fácil? Ah, pues talla y peso. Ujú. De hecho, el IMC se llamaba índice de Quetelet, que es quien lo inventa. No fue un índice hecho para medir la salud en las personas. Y ahí se quedó en el tiempo. Luego entra el tema de las aseguradoras. Entonces decían ellos, necesitamos una manera como de clasificar a las personas y que paguen más prima. Y por ahí alguien dijo, ah, existe un índice de alguien que tomaba en cuenta peso y talla y eso lo puedes hacer, digo, ajá, peso y talla, y eso lo puede hacer cualquier médico en su consultorio. Ah, perfecto, llamémosle índice de masa corporal. Entonces, es un índice que no fue inventado para medir la salud, que fue tomado en cuenta una población de hombres blancos
Y que se usa hoy para medir la salud hasta en embarazadas, por ejemplo, de cuántos kilos tiene que ganar una mujer durante el primer trimestre de acuerdo al IMC. Y lo siguen utilizando 200 años después. Y son de esas cosas que, al menos en lo personal, me dejan como pensando cuántas cosas venimos perpetuando o creencias, ¿no? Eh, Porque así como hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas creencias que venimos Sí, repitiendo claro. y que no tenemos claro el origen ni para qué lo hacíamos en su momento cuando nació. Justo, justo. Y todas las recomendaciones nutricionales que se hacen son basadas en IMC, por ejemplo. O sea, es absurdo. Entonces creo que también como profesionales de salud no nos enseñan a cuestionar, ¿no? Lo que dices, a ver, ¿de dónde viene esto? ¿Cuál es la historia del IMC? O sea, tú vas a la clase de nutrición y te dicen el índice de masa corporal, pero realmente no te pones a cuestionar, pues, que a ver, ¿quién lo inventó? ¿De dónde viene? Y creo que eso es importante hacerlo ahora, ¿no? O creo que eso ha hecho que esto sea más visible, que estamos cuestionando. Entonces yo ahora cuestiono todo, o sea, digo, a ver, los lácteos causan acné y yo digo, a ver, voy a buscar si sí. No, porque en la carrera me dijeron que sí, pero pues ahora ya no sé, ¿no? Ujú. Entonces busco todo. Y creo que eso también sería importante hacerlo si eres profesional de salud, ¿no? Pero es complicado porque la mayoría de los artículos están sesgados. ¿Por qué? Porque los están financiando farmacéuticas que venden medicamentos para perder peso, los está financiando la industria alimentaria, porque quieren sacar bebidas vegetales. Entonces tenemos que ser muy objetivos cuando leemos algo, ¿no? Si eres profesional de salud. O sea, bueno, creo que en todo, pero creo que si eres profesional es mucho más el trabajo, porque hay que cuestionar más cosas. Pero, ok. Si le preguntara a la persona que mejor te conoce cómo es Mariana, ¿qué me diría? Mm, Ay, es una pregunta complicada. Este, pues yo te diría que, bueno, más bien esa persona diría que apasionada. O sea, realmente me apasiona mucho lo que hago eh, y creo que es apasionada. Ok. Estamos prácticamente cerrando. Si después de toda esta conversación te vuelvo a preguntar quién eres, quién es Mariana Félix, ¿qué me respondería? Mm, Pues te diría que es una mujer apasionada. Ok. ¿Hay algo más que le quisieras decir a la audiencia? Abrimos cámaras y micrófonos para ti, ¿no? ¿Dónde te pueden seguir? Si alguien está interesado en conocer más, porque como lo decía hace un ratito, creo que nos paseamos por todo, pero creo que muy por encimita, ¿no? Ujú. Si hay algo más que las personas quisieran que entráramos más a detalle, pudiéramos contestar, si Mariana está de acuerdo, podríamos ver si tenemos otra conversación, no, déjenoslos ahí en los comentarios, pero ¿cómo te pueden encontrar? Algo que le quieras decir a la audiencia. Cámara. Bueno, pues mis redes sociales son, en Instagram me encuentran como @marfelix.nutrióloga, en Facebook como nutrióloga Mariana Félix, ¿y qué más? No sé si Ah, algo más que quieras no, publicar pues o... muchas gracias por la invitación. Como te decía, creo que es importante abrir estos espacios para visibilizar estos temas que son como de gran importancia. Y a la gente, pues decirle que muchas gracias por escucharnos, por vernos, por estar abiertos y abiertas también a escuchar otra perspectiva de la alimentación y de la salud. Y pues solo decirte que hay otra manera en que puedes cuidar de ti y que la alimentación o la comida o comer no necesita ser un campo de batalla. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Pues estamos cerrando el capítulo. Como siempre, les vamos a dejar acá abajo en los comentarios todo lo que Mariana nos recomiende. Y si tienen alguna duda, algún comentario, déjenoslo ahí en los comentarios, suscríbanse y nos vemos en el próximo capítulo.